Saludos, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les pueda bendecir a cada uno en este día muy especial que Él nos ha regalado. A Él damos toda la honra, a Él damos toda la gloria, toda la alabanza, por siempre y para siempre, porque Él es digno de ser alabado y de ser exaltado en todo momento y en toda circunstancia. Damos gracias a Dios porque Él nos permite poder estar de pie y poder estar siempre fortalecidos, porque Él es quien nos fortalece. En este día estamos a 2 de marzo del 2025. Cómo ha avanzado el tiempo, cómo el tiempo verdaderamente corre y todo va rápido de una manera impresionante. Y bien, estamos aquí para seguir desde esta tribuna, de esta plataforma pública, compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos contentos, agradecidos, porque en medio de todo Dios sigue siendo bueno. Y hoy tenemos un programa muy, pero muy importante, en el cual estaremos viendo, aprendiendo, conociendo por qué el 7 es el número perfecto de Dios. Y hay tantas cosas que Dios quiere mostrarnos. Dentro de esas tantas cosas que Dios quiere mostrarnos, Él nos permite que por su misericordia escudriñemos la palabra y por medio de la palabra nos demos cuenta un poquito dentro de tanto vasto y extenso que es el conocimiento que Dios puede dar al ser humano cuando se acerca. Y en este día estaremos viendo a la luz de la palabra por qué el 7 es el número perfecto de Dios. Y estaremos haciendo un anuncio también en este día, un anuncio muy importante, el cual pues sé que a muchos les va a gustar. Y antes de proseguir con lo que es este estudio, vamos a escuchar una alabanza para la honra y la gloria del Señor. No tenemos los derechos del autor. Su amor por mí, todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz,
la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Gloria a Dios, sangre que nos da la paz, sangre que nos purifica. Es esa preciosa sangre de Jesús. Aquí estamos delante de la presencia del Señor en esta mañana para adorarle, para bendecirle desde esta tribuna, desde esta plataforma pública. Y queremos anunciar que hoy vamos a darle nombre a este programa. Le hemos orado a Dios y después de 6 meses, creo que tenemos alrededor de 5 o 6 meses de estar haciendo estos en vivos, compartiendo la palabra desde esta tribuna pública, y veníamos orándole al Señor para que el Señor nos diera un nombre para identificar este programa, para que el oyente pueda identificarlo, y así teniendo un nombre lo identifica y sabrá cómo buscarlo. Hoy estamos haciendo el anuncio cuál es ese nombre que este programa toma hoy, y oficialmente toma el nombre de Escudriñando el Rema de Dios. Hoy toma este programa ese nombre, Escudriñando el Rema de Dios. ¿Y por qué Escudriñando el Rema de Dios? ¿Qué es Rema de Dios? Rema de Dios es la palabra que está escrita en papel y letras. Ese es el Rema de Dios, el que Dios habla al hombre a través de las escrituras, porque el otro término que Dios habla al hombre se llama logos, y la palabra logos es cuando Dios habla en voz audible, es cuando Dios habla a la mente, al intelecto del ser humano. Así que a partir de hoy este programa toma oficialmente el nombre Escudriñando el Rema de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo lo puede usted sustentar con la Biblia? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, habla y dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Así que de ese versículo nace el nombre que hoy estamos declarándolo y haciéndolo público de este programa.
Y abriremos otro Facebook que ya no va a ser este que tengo personalmente, sino que vamos a pasar todo el contenido que hay en esta página personal, va a pasar a esta página que oficialmente se va a llamar así: Escudriñando el Rema de Dios. Cuando Dios nos inquieta, cuando Dios nos provoca, no hay cosa más especial, más hermosa, que es cuando Dios nos provoca acerca de algo. Y no hay cosa más hermosa que, sin saber cómo hacerlo, sin tener la preparación a veces que se debería tener, pero es que Dios, cuando llama, Él prepara y pondrá los medios de una u otra forma para que a todo aquel que Dios llama empiece a desarrollar su ministerio y empiece a hacer lo que Dios ha puesto que debamos hacer. Después de hacer ese anuncio, vamos a orar en esta hora para invocar la presencia de Dios. Invocar por medio de Jesucristo, que es el que intercede delante del Padre, y por medio de la unción del Espíritu Santo, que una vez más venga y tome los labios de este inútil, humilde siervo para anunciar su palabra, para que podamos en este día poder tener conocimiento de lo que la palabra nos enseña acerca de esta enseñanza que hemos preparado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación y líbranos del mal. Aquí estamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia en esta mañana o tarde, para darte gracias, para decirte que tú eres bueno, para decirte que tu amor es infinito, para decirte que tu misericordia va mucho más allá de lo que el hombre podamos entender o lo que podamos comprender. Gracias te damos, maravilloso Dios, porque tú has sido bueno. Gracias porque tu amor se sobrepasa, Señor, por encima de cada una de nuestras faltas, de nuestras culpas. En esta tarde estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para suplicarte, para pedirte una vez más que tú te glorifiques, que tú seas fluyendo a través del glorioso Espíritu Santo, que lo que nuestros labios van a pronunciar sea guiado por el Espíritu Santo, que lo que el oyente va a escuchar lo bendiga, lo fortalezca, lo restaure, lo levante, y que tú, Señor, sigas salvando cada día vidas, Padre, restaurando vidas, Señor. Es el propósito, Señor, por el cual tú levantas, Señor, un ministerio, Señor, por el cual tú levantas una iglesia, por el cual tú levantas, Señor, lo que tienes que levantar, con el propósito de que las almas sean bendecidas, porque el precio de un alma es muy caro. Ni todo el oro del mundo puede pagar ese precio. Solamente tú lo pagaste. Tú lo pagaste, un precio muy elevado que pagaste con tu muerte. Pagaste lo que yo nunca hubiese podido pagar, ni aún si hubiese sido muerto o deshecho en pedazos. Nunca hubiera podido pagar mi falta, mi deuda, mi culpa, mi transgresión, pero por medio del sacrificio de Jesucristo, justo, santo, digno y perfecto, hoy disfrutamos del don maravilloso, del regalo extraordinario que tú nos has dado, que es la salvación. No porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, no porque seamos perfectos, sino porque la gracia, el favor, tu misericordia se ha derramado sobre nosotros. Así te rogamos que esa gracia, ese favor, se siga derramando sobre aquellos que no te conocen.
permita que vengan delante de tu presencia. Bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, nuestros hermanos, bendecimos nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia. Aún bendecimos a aquellos, Señor, que nos maldicen, aquellos, Señor, que sin razón nos detestan, nos odian, nos señalan, pero nosotros los bendecimos, porque es lo que tú has mandado que hagamos, que bendigamos en tu nombre, porque tú te encargarás, Señor, de dar justa recompensa como el hombre, Señor, se merece, en tu juicio o en tu misericordia. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, de una manera muy, pero muy especial. Gracias, gracias, amén y amén. Bien, gloria a Dios. Bien, gloria a Dios, aleluya. A veces cuando uno no está muy familiarizado al 100 con la tecnología, se le hace un poquito como difícil, pero ahí estamos avanzando, ¿verdad? Porque esto se trata de que estamos en una escuela. La vida es una escuela y en esa escuela estamos aprendiendo cada día estamos aprendiendo más y más hasta llegar cada día ir superando los obstáculos de la vida. Bien, como dije antes, el título de esta enseñanza se titula ¿Por qué el número 7 es número perfecto de Dios? Este es el número 7, el número perfecto de Dios, porque muchas veces hemos escuchado hablar y tal vez no sé si hasta la saciedad o lo hemos repetido un sinnúmero de veces. Pero hoy Dios quiere que nosotros nos demos cuenta por qué el 7 es el número perfecto de Dios. Bendecimos en esta hora a los que están conectados y los que se van a conectar. Que el Dios de Israel les pueda bendecir y que en este día podamos disfrutar de este manjar de conocimiento. Entonces hablamos muchas veces de que el 7 es el número perfecto de Dios, pero hasta ahí nomás nos quedamos. Pero vamos a ver por qué el 7 es el número perfecto de Dios. Y vamos a partir de lo que dice este libro del profeta Isaías. El profeta Isaías se le conoce a este libro que tiene 66 capítulos. Y a este libro de Isaías se le conoce como la mini Biblia. ¿Por qué? Porque 33 capítulos hablan de lo que tiene mención con lo que es la profecía que nacería el Salvador del mundo. 33 capítulos habla que nacería, que cómo sería lo que él desarrollaría en su ministerio. Y después 33 capítulos restantes hablan de lo que él viviría, de lo que sucedería después de su muerte. Entonces, esto es muy, pero muy interesante. Bien, Isaías capítulo 11, versículo... Permítame. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de Jehová. Perdón, voy a volver a repetirlo, disculpen. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él. ¿Qué reposará sobre él? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría
y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está hablando en este libro de Isaías de los 7 espíritus de Dios. Por eso es que el 7 es el número perfecto y tiene una conexión muy, pero muy importante con todo lo que la Biblia dice, con todo lo que la Biblia describe y hasta con cosas que nosotros sabemos que existen, pero que no nos hemos puesto a analizar el porqué de las cosas. Pero hoy vamos a conocer un poquitito dentro de eso que es extraordinario, lo que Dios nos enseña. Entonces, bien, hablamos que los 7 el número 7 es el número perfecto de Dios. Y siempre que se habla del número 7, tiene una relación muy, pero muy importante en toda la Biblia. Y en el libro de Apocalipsis, el número 7 tiene una relación en toda la Biblia, pero en el libro de Apocalipsis sobresalta mucho más este número 7. Como estamos hablando que son 7 espíritus, en esta cita que acabamos de leer, los vamos a enumerar. 1, espíritu del Señor. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, espíritu de temor del Señor. Esos son los 7 espíritus que tiene Dios. Así que esto es muy importante porque debemos entender que Dios es espíritu, Dios no es materia, Dios no es objeto, como muchas veces las personas creemos que es un objeto. No, Dios no es objeto, Dios es espíritu. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, porque estamos hablando del número 7. Número perfecto de Dios, porque son 7 espíritus los que tiene Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Usted va a ver que en todo este relato del Apocalipsis, cuando el Señor habla a las 7 iglesias del Apocalipsis y que habla y dice escribe al ángel. Cuando dice al ángel, está hablando de un ángel que es de carne y hueso, de un hombre. ¿Y quién es ese ángel de carne y hueso que es un hombre? Es el pastor de cada iglesia, de estas 7 que menciona cuando escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis. Oiga bien, esto es interesante. ¿Por qué no fueron 6? ¿Por qué no fueron 8? Son 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, estas 7 iglesias son representadas por 7 ángeles. ¿Y esos 7 ángeles quiénes son? Son los pastores que Dios ha puesto al frente de cada iglesia. Bien, avanzamos. Hay algo muy importante. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿cuáles fueron las 7 palabras de la cruz? Las 7 palabras que Jesucristo pronuncia cuando está muriendo en la cruz. A veces oímos hablar de que el Señor habló, pero a veces desconocemos qué fue lo que habló, dónde fue que habló y por qué específicamente cuando el Señor pronuncia sus últimas palabras en la cruz. ¿Qué fue lo que dijo esas 7 palabras en la cruz? Vamos a ver, vamos a ir a la luz de la palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23. Dicen que Lucas dicen que era un doctor. Y cuando miramos en el libro de Lucas, pues me cuesta creer de que Lucas era un doctor. ¿Por qué razón? Porque todos los doctores, cuando a usted le dan una receta de un medicamento, ¿usted la entiende o la puede leer? No la entendemos, no la podemos leer.
Pero más sin embargo, cuando nosotros leemos este libro de Lucas, que está en los evangelios, lo entendemos perfectamente con una claridad del cielo, que decimos, wow, ¿cómo es posible que Lucas, siendo un doctor, haya escrito este libro? Y entendemos perfectamente qué es lo que escribió, qué es lo que nos está diciendo. Si en la realidad los doctores, ninguno que yo sepa, no sé usted, ninguno tiene una escritura que uno pueda entender. A veces los doctores hacen como unos ganchitos y solamente ellos saben, y los de la farmacia, que yo no sé cómo hacen para entenderlo, que dice, oh, está el medicamento, y uno lo pone al derecho el papel, lo pone al revés y no entiende nada, qué le está recetando, cómo se llama ese medicamento. Entonces esto me llama la atención, ¿verdad? Y hay que sonreír en medio de las circunstancias difíciles, hay que sonreír porque verdaderamente no somos felices por lo que traemos puesto, por lo que tenemos alrededor, sino por lo que tenemos adentro, en el interior, en nuestros corazones, ¿verdad? Así que Dios siempre es digno de ser alabado y ser glorificado en todo momento. Lucas 23:46. ¿Cuáles son las 7 palabras que Jesucristo pronuncia al morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué 7? ¿Por qué no fueron 6? ¿Por qué no fueron 8? Sino que son 7. Pues porque estamos hablando de este número de plenitud, número de perfección de Dios, el 7. ¿Y cuáles fueron estas 7 palabras? Y dice, entonces Jesús clamó a gran voz, y dijo, Padre, 1, en 2, tus 3 manos, 4, encomiendo, Padre, 1, en 2, tus 3 manos, 4, encomiendo, 5, mi 6 y espíritu 7. Estas son las 7 palabras que Jesús pronunció al morir en la cruz del Calvario. Estas son las 7 palabras extraordinarias cuando Jesús las expresa en la cruz del Calvario. Y Jesús expresa estas palabras porque verdaderamente hay un momento difícil en el cual Él tiene que morir, en el cual Él tiene que pasar esa copa de la cual Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es algo impresionante lo que alguien sin culpa alguna tuvo que pasar, tuvo que vivir para salvarnos a usted y a mí. Wow, no hay quien hubiese hecho el sacrificio que Jesucristo hizo. Y fue tanta la angustia, la agonía, que en la noche anterior, al día siguiente en la cual Él iba a ser crucificado, pasó orando toda la noche. Pasó orando toda la noche. Y se imagínese usted, para hacer un poquito ilustrativo esto, que no es nada que se acerca a la realidad, pero para que tengamos una idea de qué puede sentir un ser sin falta, sin culpa, puro, santo, justo, divino, eterno, y pasar esa noche en vela, orando porque al día siguiente Él va a ser crucificado en una cruz que era la muerte más cruel, dura, que se podía dar al ser humano. Y dice que su preocupación era tanta como cuando usted le dicen mañana tienes una corte y usted no ve, usted dice son tales horas, faltan tales horas para que amanezca, a tal hora yo tengo la corte, y usted empieza en esa angustia, en esa agonía. Y en una corte alguien lo van a juzgar por un delito que después de un tiempo saldrá y continuará. Pero en este caso Jesús se le iba a juzgar injustamente y iba a la pena capital, que es la muerte.
Y dice que era tanta la preocupación, era tanta la angustia que sentía nuestro Señor Jesucristo, que dice que sus gotas de sudor salían como gotas de sudor, de la preocupación, de la angustia, del dolor, de lo que él estaba viviendo. Eso era por la presión que en lo humano, según los estudiosos médicos, dicen que eso se da de que los poros del cuerpo por dentro se revientan vasitos que tienen sangre, y la preocupación hace que se revienten y no sale sudor, sino lo que sale es sangre, de la angustia, de la agonía, de la tristeza, del dolor intenso y agudo que produció en nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba a ser crucificado. Es impresionante, impresionante que alguien haya hecho tanto, que ofreció su vida por usted y por mí. Es impresionante. Estas cosas nos recuerdan y nos provocan servirle de corazón, servirle de corazón. Bien, avanzamos. Esas fueron las 7 palabras que Jesucristo pronunció en la cruz. Ahora vamos a ver el número 7 en la creación. La semana está compuesta por 7 días. ¿Por qué no fueron 6? ¿Por qué no fueron 8? Porque el 7 es el número perfecto de Dios. La semana está compuesta por 7 días, que dicho sea de paso, son días que Dios les dio un nombre numérico, no un nombre pagano, como nosotros los conocemos los días de la semana. Dios, la semana es creada por 7 días y cada día tiene un nombre numérico. Génesis capítulo 1, usted lo puede ver. Bueno, ya hemos dado alguna enseñanza respecto a eso. Entonces la semana es creada por 7 días. Ahora bien, veamos cuántas son las notas musicales que hay. Son 7. ¿Por qué no son 6? ¿Por qué no son 8? Sino que son 7. ¿Y cuáles son esas notas musicales? Es do, re, fa, mi, sol, la y si. 7 notas musicales. Es para que usted y yo vayamos viendo la relatividad que tiene este número en todo lo que nosotros vemos y en muchas cosas de las que nosotros hacemos. Ahí está el 7, número de la perfección de Dios. Gloria a Dios. Veamos, el arco iris verdadero no tiene 6 colores. El arco iris verdadero tiene 7 colores. Si alguien tiene un arco iris que no tiene los 7 colores, es otra cosa, pero menos el arco iris de señal del pacto que Dios hizo con Noé. Que Dios hizo un arco iris. Y eso era una señal, un recordatorio del pacto que Dios hizo con Noé. Y Dios pone esa señal no porque ese arco iris le tenga que recordar a Dios. A Dios nadie le recuerda, a Dios nada se le olvida. A Él nada se le olvida. Pero los hombres sí somos olvidados. Entonces cuando nosotros vemos que llueve y se forma ese arco iris que tiene 7 colores, ahí está Dios recordándonos el pacto que Él hizo con Noé. Él hizo un pacto con Noé que nunca más la tierra sería destruida en su totalidad con un diluvio de agua. Sí, hay diluvios, pero no son totales, no son totales en toda la tierra como sucedió cuando Dios envió el diluvio que destruyó a toda aquella generación, que solo Noé y su familia, un total de 8 personas fueron salvas. Y este número 8... Estamos hablando del 7, pero aquí vamos a hablar un poquito del 8. Este número 8, ¿qué significa? Significa reinicios, nuevos comienzos. ¿Y por qué? Porque 8 fueron las personas que se salvaron en el arca que Noé construyó y los animales que fueron preservados, esas especies que entraron en el arca. Y de estas 8 personas se reinició
¿qué? La población en el mundo entero. Entonces el 8 es el número de los reinicios, nuevos comienzos. Entonces siempre nosotros como creyentes necesitamos reiniciarnos. ¿Por qué? Sencillo. Cuando usted tiene un teléfono y una computadora, una tablet, cualquier dispositivo de estos, cuando algo no está funcionando bien, ¿qué hace usted? Lo reinicia. ¿Para qué? Para que se vuelva a programar, ¿verdad? Entonces si estos dispositivos necesitan reiniciarse, nosotros necesitamos reiniciarnos. En Romanos capítulo 12, si mal no estoy, habla Pablo y dice, renovaos vuestra mente, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad agradable y perfecta de Dios, para presentar, dice, vuestro culto racional delante de Él. El culto que presentamos delante de Dios es con raciocinio, es con entendimiento, es dentro de lo establecido. No presentamos ni rendimos un culto que no sea, que no traiga un raciocinio de parte de Dios, ¿verdad? Bien, continuamos avanzando. Vamos a decir los colores del arco iris. Son 7 los colores del arco iris. ¿Cuáles son esos colores? 1 es color rojo. 2, naranja o anaranjado, como lo conocemos. 3, amarillo. 4, verde. 5, celeste. 6, azul. Y 7, violeta. Así que, como le dije, el arco iris son 7 colores. Si usted tiene alguna banderita ahí que tiene 6 colores, usted es un activista de que no quiero pronunciar la palabra porque no quiero que me vayan a censurar el video, porque estamos teniendo censura, ¿verdad? Porque el verdadero arco iris tiene 7 colores, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué es lo que se le llaman los 7 pecados capitales? ¿Cuáles son? Se le llaman 7 pecados capitales, ¿verdad? ¿Y cuáles son? ¿Por qué tienen que ser 7? ¿Por qué no son 6? ¿Por qué no son 8? No, son 7. Ahora, veamos esto. Veamos esto. ¿Cuáles son? 1, lujuria. 2, pereza. 3, gula. 4, ira. 5, envidia. 6, avaricia. 7, orgullo. Esos son los 7 pecados capitales. Veamos ahora. El candelero tiene 7 brazos y representa los 7 espíritus de Dios. Lo que nosotros conocemos como candelero comúnmente, parece, si no estoy mal, que los judíos le llaman la menorá. La menorá le llaman ellos en hebreo, y es donde está lo que nosotros le llamamos el candelero, que tiene 7, es un objeto de metal, y tiene 7 espacios para 7 velas. Y los judíos, ellos hacen una fiesta que le llaman Hanukkah. Y le llaman Hanukkah, que es la fiesta, parece, de las luces. Y lo que ellos celebran es que hubo una guerra. Hubo una guerra que ellos tuvieron, parece, si no estoy mal, con los macabeos. Y fueron a la guerra y tuvieron que ir a la guerra, que no quedó nadie quedó en el templo para poder dar mantenimiento, porque en el templo las lámparas tenían que estar encendidas día y noche. Esa luz era de continuo, no se tenía que apagar. Había gente encargada que estaba a tiempo correcto volviendo a depositar aceite para que esas lámparas estuvieran encendidas, que no se apagara esa luz. Pero esa vez que fueron a la guerra, los sacerdotes parece que tuvieron que hacer también algo, que tuvieron que dejar solo el templo. Y cuando lo dejaron solo el templo por 7 días, el aceite que quedaba solo quedaba para que las velas de la menorá que alumbraban estuvieran encendidas un día. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que después de 7 días ellos regresan y ven que todavía hay aceite en las lámparas. Entonces ahí está el poder glorioso de Dios, cómo Dios se sigue glorificando y cómo Dios sigue obrando y haciendo de una manera extraordinaria. Ahora bien,
Veamos este número 7 en el libro de Génesis. Déjenme anotar algo que ahorita el Señor me lo dio y después lo vamos a compartir. Porque a veces preparamos, algunos pueden decir un guión, un bosquejo, qué sé yo, como lo llame. Pero hay cosas que verdaderamente Dios las da, no lo tenemos preparado, sino que en el acto viene, y voy a anotar aquí algo. Me olvidé preguntar si el sonido se escucha bien. Se escucha bien, si alguien puede. Gloria a Dios. Veo que mi hermana ahí levantó la mano así. No sé si me está respondiendo a la pregunta que hice, que si se escucha bien o fue de algo que estábamos aportando ahorita de lo que estamos desarrollando en la enseñanza. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, gracias. Me alegro que se escuche muy bien. Bien, continuamos. Vamos a ver este número 7 en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 2. El libro de Génesis quiere decir principio, inicio, comienzo. Eso quiere decir el libro de Génesis. Bueno, que de hecho hay muchas personas que a su hija le han puesto Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 2, veamos qué nos dice. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Wow, aquí estamos viendo el 7 en este libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. Y vuelvo y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Algo muy importante, aquí dice que Dios acabó la obra y reposó en el séptimo día, o Shabbat, como el judío lo llama, pero aquí no dice que Jesús reposó el sábado. Ese es otro invento por ahí de que se han inventado por ahí, ¿verdad? Pero el Señor no reposó el sábado. Fue el séptimo día. Ahora, algo muy importante. Cuando habla que Dios reposó, es algo alegórico, porque Dios no se fatiga, Dios no se cansa. No, Dios no se cansa, porque Dios no es un mortal como usted y como yo, ¿verdad? Y cuando dice reposó, es algo alegórico para que nosotros entendamos, pero Él no se fatiga, Él no se cansa, Él no envejece, Él es el mismo, Él es el eterno, siempre por los siglos de los siglos. Bien, continuamos. Veamos este número 7 otra vez en Génesis 4:15. ¿Qué dice Génesis 4:15? Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cuántas veces sería? Perdón, vuelvo a leer. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Cuántas veces Dios dijo que iba a castigar el que matara a Caín? 7 veces. ¿Por qué no fueron 6? ¿Por qué no fueron 8? Sino que tienen que ser 7 veces. Ahora hay algo importante, dicho sea de paso. Muchos creen que al hablar, porque se habla del espíritu de Caín. Y el espíritu de Caín no es Caín, se le conoce como el espíritu de Caín porque fue lo que dominó a Caín, un espíritu que no tiene cuerpo físico, pero es un espíritu, y se metió en la mente de Caín. ¿Para qué? Para provocarlo que él matara a su hermano. Entonces, este es un espíritu de Caín. Es como hablar del espíritu de Jezabel. Jezabel era una mujer, pero es un espíritu que operó en Jezabel. Es como hablar del espíritu de Amalek, ¿verdad? Amalek, si mal no estoy, era el hijo de... se me escapa ahorita. Pero Amalek era un nombre de una persona. Pero esa persona
se dejó influenciar por un demonio y ese demonio cobra ese nombre de Amalek. Entonces, Amalek, Caín, Jezabel, por ejemplo, está el espíritu de Absalón, el espíritu de Persia, del príncipe de Persia, y son varios espíritus. Entonces, aunque tengan nombres a veces de una persona o de una región, en sí no son la persona, en sí no son la región, son demonios que gobiernan en esas personas, que esos demonios se encarnaron para hacer cosas horribles, tremendas, terroríficas, como sucedió con Caín, que mató a su mismo hermano. Entonces aclaro esto porque muchas veces podemos creer de que tal cosa es una mujer o que tal cosa es un hombre. No, son espíritus, bien, ¿qué nos dice Génesis capítulo 7:2? Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 7:2. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y hembra. ¿Cuántos animales limpios, de los animales limpios, cuántos tomaría? Dice que tomaría 7 parejas. Wow, ¿por qué 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? Es porque 7 es el número perfecto de Dios. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 7:7. Aquí mismo está. Dice 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de aquí de la relación que tiene. Permítame. Sí. Vuelvo lo repito. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé el arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Verdad? Entonces aquí estamos hablando de la relación que tiene el arco iris. El arco iris cuando Noé sale del arca. Y Dios pone ese arco iris como recordatorio, como testimonio. No para Dios, como lo dije, sino para los hombres. Porque los hombres todo se nos olvida. A veces es por los años, o a veces no es por los años, sino por nuestra conveniencia. Bien. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 10:2? Los hijos de Jafet fueron 7. Gomer, Margot, Madal, Tabat, Tubal, Mesec y Tirás. Fueron 7. Los hijos ¿de quién? De Jafet. Jafet fue hijo de Noé. De Noé fue hijo Jafet. Continuamos. ¿Qué dice Génesis 29:28? Siempre hablando de este número 7, número perfecto, de los 7 espíritus de Dios. 29:28. ¿Qué dice? Dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel sus hijos por su mujer. Aquí habla de una semana cuando Jacob va a pedir a Raquel y le trabaja a Labán por 7 años. Esta semana por 7 años. En los judíos llaman a la semana de 7 años, le llaman Chabúa le llaman ellos a la semana. Y cuando ellos hablan de una semana, Chabúa, no están hablando de una semana de 7 días, están hablando de una semana de 7 años, que fue los 7 años que Jacob trabajó por Raquel. Y que dicho sea de paso, trabaja 7 años, pero no le entregan a Raquel, sino que le entregan a Lea. Después viene y tiene que trabajar 7 años más para que le entreguen a Raquel. Aquí hay algo importante. Hay una de las formas que el ser humano solo ve pero no oye. ¿Y cuál es eso?
¿Cuál es ese tiempo? Es cuando está enamorado. Porque imagínense que Jacob está enamorado y trabaja 7 años para su suegro, porque está enamorado, ¿me entiende? O sea, le trabajó de gratis. Trabaja 7 años y el suegro viene, y por eso dicen ahí que dicen que Labán fue el peor músico, que dicen que Jacob le pide la menor, que es Raquel, pero Labán le da ¿qué? La mayor, que es Lea. Entonces dicen que es el peor de los músicos. Entonces Jacob viene y trabaja 7 años porque estaba enamorado, pero no le dan la que él quiere. Pero como estaba enamorado, trabajó 7 años más. Entonces imagínense, por eso es que no es de culpar a veces al enamorado lo que hace. Porque cuando el ser humano está enamorado puede ser el más inteligente, lo que sea, pero como está enamorado no le importa. Y hablar de 7 años en el tiempo antiguo era muchísimo más tiempo que el tiempo que estamos hablando ahora nosotros. ¿Por qué? Porque los días han sido acortados. Pero como Jacob estaba enamorado, trabajó 7 años de gratis y como sin nada, dijo, voy a trabajar 7 más, dijo. De todas maneras, dijo, yo estoy enamorado. Entonces, a veces tenemos que entender al enamorado, que el enamorado solo ve, pero ya no oye. Entonces, cuando usted vaya a darle un consejo a alguien, pregúntele, ¿estás enamorado? Si le dice, no estoy enamorado, entonces déle un consejo. Pero si ya está enamorado, mejor no se lo dé porque él ya no atiende, él solo ve. así que hay que sonreír. Bien, hablamos Génesis 29, 28. Ahora veamos qué nos dice Génesis 33, 3. Y dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que se llegó a su hermano. ¿Se acuerda usted la historia que la Biblia nos relata que Jacob y Esaú eran hermanos? Pero resulta que Esaú vende la primogenitura a Jacob. Y cuando vende la primogenitura a Jacob, viene y entonces le dice ya el padre de ellos ya estaba viejo, ya no veía. Y entonces le dice a Jacob que vaya a cazar al campo y que él lo va a bendecir, que él quiere que él vaya a cazar al campo y que traiga lo que él consiga de la caza, que haga un guiso y se lo prepare a él, y después de que le traiga ese guiso, él lo va a bendecir a Esaú. Pero viene Jacob, que es el patriarca de Israel, por eso Jacob significa rebelde y tramposo. Jacob viene y escucha, y su mamá también lo ayudó, y entonces viene y dice que le puso piel de cabrito, parece, así, porque Esaú era velludo, Jacob no era velludo. Pero la historia relata de que vino y que se disfrazó. Y cuando Jacob le dice a Esaú que vaya a buscar caza y que la traiga, y cuando la traiga ya cocinada y todo, que él lo va a bendecir, entonces está presto Jacob y sale. Y su mamá le prepara un guiso y se lo da a su padre Jacob. Él ya no veía, había perdido la visión física. Y entonces, ¿qué sucede? Viene y entonces se come el guiso muy sabroso, y cuando lo llama, le responde Jacob y le dice el padre, ven, acércate, hijo mío. Y cuando él responde, dice, esa voz es la de Jacob, dice. Pero cuando se acerca, le toca sus brazos y lo toca que era velludo. Y dice, la voz es de Jacob, dice. Ve, sí, la voz es de Jacob, pero los brazos son los brazos velludos de Esaú. ¿Y qué pasó? Lo bendijo. Y cuando lo bendijo, llegó Esaú con su casa y su guiso y todo, y le dijo, bendíceme. Entonces le dijo, no, le dijo, yo ya he bendecido a tu hermano, le dijo. O sea que en pocas palabras fue engañado, pero todo eso era el plan perfecto del cielo. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que Dios no llama ni levanta hombres que sean como quien dice
lo más recto, lo más santo, lo más puro, porque no los hay, sino que Dios levanta de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Entonces, Jacob es tramposo, rebelde, usurpador, engañador, pero Jacob es el patriarca de las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus de Israel nace nuestro amado y soberano Salvador Jesucristo de la tribu de Judá. Bien, continuamos. ¿Qué nos dice Génesis 41, 5, 6? Génesis 41, 5, 6. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Este es el sueño que tiene José. José tiene un sueño. Perdón, no fue José, fue Faraón. Entonces Faraón tiene un sueño y sueña en el sueño que ve 7 espigas. Y después ve 7 espigas de trigo que tienen mucho fruto. Y después ve 7 espigas de trigo que no tienen nada. Después viene Faraón y sueña 7 vacas gordas. Después viene Faraón y sueña 7 vacas flacas. Este era el sueño que Dios le muestra a Faraón, pero Faraón no lo entiende. Y mandan a llamar a José para interpretar el sueño a Faraón. Y le dice justamente qué es las 7 espigas de trigo que tienen trigo y qué es las 7 espigas vacías que no tienen trigo. Y le dice que las 7 espigas llenas de trigo es que vienen 7 años de abundancia. Y las 7 espigas vacías le dice que es que vienen 7 años de escasez en toda la región. Y después viene y le dice que 7 vacas gordas son los 7 años de prosperidad que Dios enviará sobre esa tierra. Después viene y le dice que las 7 vacas flacas son los 7 años de calamidad y dificultad que vendrían sobre toda esa región. Y José viene y le da un consejo a Faraón y le dice que prepare los graneros y todo porque viene ese tiempo. Entonces ahí es cuando Faraón recibe la interpretación por José, que le da el Espíritu Santo, y Faraón pone a José como el segundo después de Faraón. ¿Para qué? Para que gobierne y haga, porque Dios le había dado un espíritu a José de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda interpretar los sueños. Entonces aquí vemos que parte de los 7 espíritus de Dios está en José. Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento. Todo esto operaba en José y todo esto opera hoy en día en aquel verdaderamente que ha sido lavado, que ha sido purificado por la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Perdone, pero a veces me pongo un poquito. Hay cosas que sinceramente pues no podemos controlar y así es el Señor. Ahora veamos qué nos dice Génesis capítulo 50, versículo 10. Esta enseñanza hay mucho que aprender. Mucho que aprender y es una enseñanza que probablemente tengamos la segunda parte, probablemente tengamos tercera parte, no sé, porque esto hay mucho que escudriñar y déjeme decirle que es tanto lo que Dios por su misericordia nos da, que a veces se nos resulta imposible desarrollar una enseñanza, solo una enseñanza para poder dar lo que Dios nos ha dado. Y que conste, dicho sea de paso, es lo que Dios nos da momentáneamente. Porque hay mucho más que si nos metemos a profundidad y seguimos escudriñando, Dios nos sigue dando, ¿verdad? Entonces, esta no solamente va a ser una enseñanza, sino que probablemente tenga segunda o tercera parte. Bien, ¿qué dice Génesis capítulo 50, versículo 10? Dice, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí. Aquí hay una palabra que cuando yo la escuché la primera vez, que decir endecharon, yo quedé pensando, ¿y qué es? Y endecharon es llorando o llorar. Y endechando allí, grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo
por 7 días. José hizo duelo a su padre por 7 días. O sea que el duelo es algo que en esos 7 días ellos guardaron y se abstuvieron de hacer cualquier otra cosa y guardaron ese duelo. 7 días. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? Sino que 7. Es que es el número perfecto de Dios. Bien, estamos hablando de este número 7 y todavía hemos salido de Génesis, pero ahora vamos a ir a Éxodo, después vamos a Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, vamos a ir a Samuel, Reyes, Salmos, Proverbios, Isaías y vamos a culminar en Apocalipsis. Es para que usted se dé cuenta cuánto hay de que Dios en su amor y en su misericordia nos da para que podamos nosotros fluir, para que nosotros podamos compartir y que usted, por la misericordia de Dios, conozcamos, nos llenemos del conocimiento de la palabra. Eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente lo puede hacer nadie más. Y a Él sea toda la honra, toda la gloria, la alabanza, la adoración, por siempre y para siempre. Y bien, vamos a ver ahora en Éxodo 2:16, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice Éxodo 2:16? Éxodo 2:16. Vamos a buscarlo. Y dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. ¿Cuántas hijas tenía el sacerdote de Madián? 7 hijas. ¿Por qué no tenía 6? ¿Por qué no tuvo 8? Tenía 7 hijas el sacerdote de Madián. Wow, impresionante. Ahora veamos qué dice Éxodo capítulo 7, 25. Éxodo capítulo 7, 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Cuando Dios hizo que el agua se convirtiera en sangre. Y dice, y se cumplieron, bueno, vamos a leer el 24, o sea para que vean. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. O sea que el río se convirtió en sangre. Nadie podía beber agua del río ni los animales porque era sangre. Tuvieron que cavar pozos para que la gente bebiera agua y los animales también porque el río se convirtió en sangre. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. 7 días estuvo el río, su agua convertida en sangre. ¿Por qué no estuvo 6? ¿Por qué no estuvo 8, sino que 7? Porque todo tiene una relación entrelazada con la plenitud, perfección absoluta de Dios y el cumplimiento de su palabra misma. Ahora veamos 7:25 dijimos. Ahora vamos a ver qué nos dice Éxodo 12:15. Esta enseñanza la he desarrollado así ordenada para ir viendo libro por libro. Cuesta más ordenarla libro por libro, pero resulta mejor cuando uno está buscando las citas bíblicas o alguien está tomando nota. Solo escribe Génesis, después solo va anotando capítulo y versículo, porque sabe que estamos en el mismo libro, ¿verdad? Y esto pues lleva más trabajo, pero Dios es el que lo hace todo. Dios es el que lo hace todo. Déjeme decirle que nosotros solamente nos disponemos y Él es que hace todo, porque nosotros no podemos nada. Porque como dijo el Señor, habían culturas muy desarrolladas, y una de las culturas muy desarrolladas que habían era la cultura de Grecia. La cultura de Grecia era una cultura muy avanzada en aquellos tiempos. Y habían unos filósofos que vivían en Atenas, se les llamaba los filósofos atenienses o atenientes, ¿verdad? Como muchos dicen, ¿verdad? Filósofos atenienses o atenientes,
porque vivían en esa ciudad, Atenas, era como quien dice, era el Manhattan en este tiempo, ¿verdad? Entonces ahí vivían filósofos muy preparados de conocimientos humanos y cuantas cosas. Y estos filósofos decían que el hombre podía sobrevivir cuando el hombre se conociera a sí mismo. Esa era la filosofía de estos filósofos atenienses. Otros decían que podían sobrevivir los que fueran más capacitados en el estudio, en el conocimiento secular. Y ellos tenían estas dos filosofías o muchas más, que para ellos era la razón de que el hombre podía sobrevivir, conocerse a sí mismo, o de acuerdo a la preparación secular, podía vivir más. Pero verdaderamente el Señor les dice una palabra. El Señor dice una palabra al hombre, incluso en este siglo XXI, que se creen los más capacitados, los más entendidos en estudios y cuantas cosas. Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque no hay conocimiento que al hombre le funcione o lo lleve al éxito pleno y absoluto, no solo en esta vida, sino en la vida eterna, sino es a través de Jesucristo. Entonces Jesús les dice, separados de mí nada podéis hacer. Y es que verdaderamente separados de la gracia, del amor y la misericordia de Dios, el hombre no podemos hacer nada. Nada en lo absoluto. Es Dios quien a nosotros, por su amor, por su misericordia, cuando nosotros venimos a Él, nosotros podemos hacer frente al dolor, a la tristeza, a cuantas cosas, porque Él está con y está en lo profundo del corazón, porque son dos palabras muy importantes que debemos entender. Una cosa es cuando Dios está con y otra cosa es cuando Dios está en. ¿Por qué? Porque Dios estaba con el pueblo de Israel. En el día era columna de nube, en la noche columna de fuego. Estaba con el pueblo de Israel, lo cubría pero no estaba Él, ¿a dónde? En sus corazones. Porque lo que hacían y lo que pensaban era regresar atrás de donde el Señor los había libertado. Entonces nosotros como creyentes no solamente necesitamos que Dios esté con nosotros, sino en nosotros mismos, en lo profundo del corazón, en nuestra mente, para que todo lo que hagamos, lo que digamos y todo lo que se relacione en nuestra vida diaria, continua, esté con y en nuestros corazones. Porque hay una de las cosas importantes que Dios pide y dice, hijito mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque es el corazón una de las partes más importantes del ser humano. Porque es el corazón el que distribuye la sangre a todo el cuerpo. Y es el corazón que se mueve, que palpita, que nos da vida, porque si el corazón deja de funcionar, no hay que pueda bombear la sangre y que llegue a los dedos, a los brazos, a los pies, a la cabeza, a las orejas y todo el sistema sanguíneo que irriga el cuerpo. Por eso es que dice la palabra del Señor, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces el corazón, si bien es lo más sensible, pero también es lo más duro cuando el hombre no lo rinde delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que Dios mismo dice que cambiará en el hombre el corazón de piedra y le dará un corazón sensible de carne y hueso. Porque hay gente que tiene su corazón como el corazón de piedra, que no puede perdonar, no puede amar, porque tiene su corazón como una piedra. Pero cuando venimos a Cristo, lo convierte aquel corazón de piedra insensible en un corazón de carne y hueso sensible. Gloria a Dios. Bien, veamos que nos dice Éxodo 12:15. ¿Qué nos dice Éxodo 12:15? Dice, 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será
cortado de Israel. ¡Wow! 7 días comeréis panes sin levadura. 7 días. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? 7 días. Y dice, el primer día hasta el 7º día. ¡Wow! Otra vez el número 7. Otra vez el número 7. Es impresionante lo que la Biblia nos habla y tiene relación con este número 7. Ahora veamos qué nos dice, bueno, leímos 12:15. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 22:30. Éxodo 22:30. Estos estudios, mis amados hermanos, a uno le lleva mucho tiempo de estudiarlo. A veces uno invierte tanto tiempo en profundizar en estos estudios, y se lo digo para que usted tenga una idea, porque muchas veces, a veces creemos que todo funciona por el arte de la magia, y las cosas no son así, no son así. En lo imposible, Dios obra en el hombre, en cada ministerio, pero en lo posible de cada ministerio, Dios le da la facultad a cada hombre, a cada mujer, de acuerdo al ministerio que Dios le ha dado, de en lo humano esforzarse y pagar un precio en lo humano del tiempo que se invierte para estudiar la palabra, del tiempo que se invierte a veces para orarle al Espíritu Santo. A veces sucede algo, a veces estoy estudiando la palabra y a veces hay cosas que en el estudio me lleva y de repente quedo, yo no entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo? Y paro de estudiar, paro de estar tomando nota y haciendo lo que alguien cuando estudia hace, y empiezo a orar en mi mente. Y yo le digo, Espíritu Santo, yo no entiendo qué es esto. Por favor, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué relación tiene con lo otro? Y esto y esto. Y en mi mente yo hablo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene. Y de repente, mi mente, que a veces está en una confusión, se aclara y empiezo a entender lo que la palabra me está diciendo. Y el Espíritu Santo viene y cuando aclara mi mente empieza a entender y mi mente se empieza a conectar con versículos bíblicos. Oh, tal versículo dice esto, y ya lo busco y ya hay una conexión con lo que estamos estudiando, con lo que estamos desarrollando. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros los creyentes a veces no queremos pagar un precio dentro de lo que se tiene que pagar. Y se tiene que pagar un precio. Cuando usted va a la tienda y usted toma algo, usted no puede salir sin pagar eso que usted ha tomado. Usted tiene que pagar eso porque eso tiene un precio. Entonces, cuando estudiamos nosotros y nos aplicamos en el estudio de la palabra, tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? La dedicación del tiempo para escudriñar, para orar, para tomar nota y hacer cuantas cosas que conlleva el estudio. Porque fíjese que hay una de las cosas importantes que debemos entender y es esta. Es esta. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, y es una oración incorrecta. Le decimos, Señor, revélame, muéstrame. Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer, demostrarte o revelarte algo, si Él no ve tu interés en lo que te aplicas en el área humana. Porque mira, date cuenta, si a veces nosotros que estamos estudiando la palabra, no entendemos qué es lo que la palabra, nos está diciendo. Entonces, cuando no entendemos lo que la palabra nos está diciendo, ¿cómo oramos nosotros? Con sabiduría, con entendimiento. Entonces yo le digo, Señor, muéstrame, revélame. Porque Él ve que yo estoy estudiando la palabra. Y como Él ve que yo estoy aplicado en lo humano, entonces en lo sobrenatural Él viene y me ilumina para entender y revelarme lo que ya está escrito. Pero muchas veces no estudiamos la palabra ni 5 minutos, ni media hora. Y cuando oramos, Señor, revélame.
Sí, hay revelación de parte de Dios, pero la revelación no te va a venir así, ve, que toda la Biblia se te va a quedar en la cabeza sin que tú la escudriñes, sin que tú te apliques en lo que se tiene que aplicar. Como dijo alguien por ahí, dijo, hoy en día, dijo, la iglesia no ayuna, no ora, no vigila, ni estudia, y tiene más revelaciones que Daniel. ¿Y Daniel por qué tenía las revelaciones? Porque Daniel vivía una conexión íntima con Dios. Por eso Dios le revelaba, le daba las revelaciones. Entonces, así es el conocimiento de la palabra. ¿Por qué Dios nos da conocimiento de la palabra? Por su amor, por su misericordia. Y en lo humano nos tenemos que aplicar. A veces hay estudios de estos que me lleva 4, 5 o 6 horas. A veces hasta más tiempo. Porque lo que sucede es esto, Dios pone un deseo, una sed en tu interior de llenarte, de nutrirte. Y tú sientes y dices, wow, siento esta necesidad. Y te metes, y te metes, y te metes. A veces la gente te ve que tú estás ahí con una Biblia, con un lápiz, y que estás ahí, que a veces los demás están en sus quehaceres, pero uno está ahí estudiando, analizando, tomando nota, investigando y todo eso. Y todo eso Dios lo permite, ¿para qué? Por su misericordia, para que podamos compartir, ¿verdad? Éxodo 22:30 dijimos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Dice, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Cuando presentaban estos animales como sacrificio que llevaban al templo donde ese animal iba a ser presentado en sacrificio para Dios, al 7º día, lo llevaban y lo presentaban como sacrificio para Dios, que lo presentaba el sumo sacerdote, antes el sacerdote levita, porque hoy ya no tenemos ningún otro sacerdocio que no sea Jesucristo. Éxodo 25:37, ¿qué nos dice? 25:37, y dice, y le haré 7 lamparillas, de las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Eran las instrucciones que Dios daba a Moisés sobre el tabernáculo. 7 lamparillas. Wow, impresionante. 25:37, veamos Éxodo 29:30. Éxodo 29:30, creo que ya vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando esta primera parte de este estudio. Éxodo 29:30. Dice Éxodo 29:30, por 7 días la vestidura, el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Vamos a ver el 29, para que entendamos un poquito. Por 7 días las vestiduras. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ella y para ser en ella consagrados. Por 7 días las vestiduras, el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. 7 días, 7 días, debía de prepararse, de guardarse cualquiera de sus hijos que tomara las vestiduras de su padre Aarón, el primer sacerdote que Dios levantó. Y después los hijos se preparaban por 7 días para ponerse las vestiduras de Aarón y ofrecer en el lugar santo y el lugar santísimo lo que Dios había demandado por medio de sacrificios humanos. Todo esto era la sombra de lo que sería en el tiempo futuro, cuando ya el sumo sacerdote para siempre ya no oficiaría en un templo terrenal hecho de manos, sino que oficiaría en el santuario celestial delante de Dios. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Es nuestro Señor Jesucristo, porque él, al vencer la muerte, es constituido sumo sacerdote para siempre. Así que hoy no necesitamos ir a donde un hombre
que sea el intermedio que me conecte con Dios. Porque hoy nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo directamente. Por eso se rompió el velo del templo, porque antes el velo del templo lo que ponía era una división, un límite, en que nadie que no fuera el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer o a consultar algo a Dios. Cuando el velo se rompe hoy, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos entrada directamente al trono de la gracia. No en un santuario terrenal hecho de manos, porque el santuario terrenal hecho de manos era sombra de lo que sería el santuario celestial en el cielo, en el cual oficia nuestro amado y soberano Salvador Jesucristo. Bien, vamos a cerrar con esta última cita de este libro de Éxodo, capítulo 31, 16. Estamos hablando del número 7, el número perfecto de los 7 espíritus de Dios, la plenitud de Dios, el número 7. Éxodo 31, 16. Vamos a ver qué nos dice. El número 7 dice este versículo, Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Israel, no la iglesia. Israel guardará por pacto perpetuo. Perpetuo que es siempre, no tiene caducidad. Entonces, ¿guardará qué? Celebrándolo por sus generaciones, por pacto perfecto. ¿Guardará qué? El séptimo día. No es el sábado. No es el sábado, es el séptimo día. O el Shabbat, porque si alguien viene a hablarle de ley ahí a usted y le dice que el sábado, no, él no está guardando ley, él está guardando otra cosa que se convirtió el sábado para él. Para muchos, el sábado no guardan ley, sino lo que hacen ellos es guardarse para su dios Saturno. Ahora, si alguien le habla de guardar el séptimo día o el Shabbat, es otra cosa, ¿verdad? Entonces estamos cerrando, estamos concluyendo con esta primera parte. Solo pudimos ver lo que habla hasta el libro de Éxodo. Tenemos que ver el libro de, ¿qué nos dice el libro de Levíticos, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Samuel, Primera de Reyes, Salmos, Isaías, Mateo. Tenemos que ver también los 7 gran yo soy. Tenemos que ver todo lo que hay en el libro de Apocalipsis, las palabras claves que están, las palabras claves que están en toda la Biblia, claves que se escriben con 7 letras. Y en Apocalipsis, las palabras claves que están escritas con 7 letras. Esto es algo tremendo, tremendo y muy impresionante, de que vamos a continuar en este estudio. Solo hemos podido ver hasta el libro de, como bien ya lo compartimos, el libro de Éxodo, pero estamos pendientes de todas las citas bíblicas que hablan del número 7, de la perfección, del número perfecto de la plenitud de Dios. Entonces, probablemente tengamos, no sé si tercera parte, porque hay mucho en lo cual necesitamos abundar y profundizar más para poder desarrollar este estudio. Pero por ahora lo vamos a dejar aquí. Dios pueda bendecir a cada uno de los que se han conectado. No les voy a saludar por nombre, voy a omitir su nombre, pero sí les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy especial, esperando que sus vidas sean bendecidas, que el conocimiento de la palabra traiga confianza, traiga esperanza, traiga fortaleza, y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de una manera muy especial. Así que vamos a orar para concluir esta primera parte de este estudio, el número 7, número perfecto de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar para dar gracias a Dios en esta hora, porque Él ha sido bueno, porque su amor y su misericordia sigue siendo con cada uno de nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Danos el pan nuestro de cada día, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Padre amado, venimos en esta hora una vez más delante de tu presencia en el nombre maravilloso de Jesucristo para darte las gracias. Gracias porque por ti es todo lo que se hace y todo lo que existe. Gracias te damos, bendito Jesucristo, por el sacrificio. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque eres el que nos diriges, eres el que nos guías, eres el que pones palabra de conocimiento, de sabiduría, y eso solamente tú lo puedes dar, porque tu palabra dice que el que es falto de sabiduría, de entendimiento, que dice que lo pida a ti, y dice que tú lo darás sin reproche. Gracias porque podemos nosotros escudriñar tu palabra. Gracias porque podemos nosotros, Señor amado, disfrutar del conocimiento que hay en tu palabra misma. Gracias te damos por el respaldo, Señor, que tú has tenido desde que este proyecto, Señor, de esta plataforma, Señor amado, pública, al aire, inició, Señor, hace como 5 o 6 meses atrás. Iniciamos, Señor, pero nunca pensamos que era un proyecto, Señor, que había nacido en el corazón tuyo, pero ha nacido en el corazón tuyo, Señor. Y hoy, Señor, como lo anunciamos en el inicio, Señor, de este programa, hoy, Señor amado, hoy damos nombre, Señor amado. Hoy damos, Señor amado, nombre a este programa, Señor. Y este programa, Señor, cobra el nombre escudriñando el rema de Dios. Este es el nombre con el cual, Señor, tú nos has permitido que nosotros podamos nombrar esta programación, Señor. Y así, Señor amado, se va a llamar y se va a buscar, Señor, en el Facebook, Padre de la Gloria, y también, Señor, muy pronto en el YouTube, porque tú así lo has hecho, porque tú así lo has establecido, Señor, porque tu palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Y de ahí nace este nombre de este programa, escudriñando el rema de Dios. Gracias te damos porque eres bueno, gracias porque eres perfecto, gracias porque seguimos confiando y seguimos esperando de que tú sigues alcanzando y salvando a nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestros amigos, aún nuestros enemigos, Señor. Clamamos por ellos para que tú les salves, para que tú les alcances por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Así que el Señor les pueda bendecir a cada uno de ustedes en esta hora y nos seguimos viendo y escuchando en lo que es el intermedio de la semana y en lo que es el próximo domingo, si el Señor no ha venido y si estamos de pie por su misericordia. Así que el Dios de Israel, el Elohe, les continúe bendiciendo el resto de este día y cada uno de los días que Dios nos da, que podamos estar en este planeta Tierra y podamos seguir respirando, pero que cada uno de nuestro respirar sea para declarar el poder, su gracia, su misericordia con cada uno de nosotros. Así que le ruego sus oraciones, que nos lleven sus oraciones, porque hay algo que cuando Dios levanta algo, una de las formas de saber si lo que tú estás haciendo viene de parte de Dios y agrada a Dios es cuando el diablo se levanta. Y cuando el diablo se levanta, esa es la señal de que lo que tú estás haciendo agrada a Dios. Pero no es para que cuando el diablo se levante, nosotros digamos, no, hasta aquí nomás llegó, no sigo. No, hay que seguir. Hay que seguir. Hay temores, hay miedo y cuantas cosas, pero las vencemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, y también comparta ahí, usted es parte de este equipo y comparte esta enseñanza, sea con alguien que yo sé que va a llevar bendición la palabra, porque siempre la palabra del Señor lleva bendición. Siempre la palabra del Señor es en todo tiempo y en todo momento. Así que se despide de usted su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, siervo del Señor por su misericordia. Así que el Señor les bendiga y hasta pronto.